Bueno, esta salida fue, como ya lo han mencionado, en Ubaque, en el Colegio de Occidente, Oriente de Occidente. Esta institución, pues, fue una institución que nos acogió de una manera muy bonita, la verdad. Fue un aprendizaje y una construcción para nosotros como futuros docentes. Y pues, mi primer hallazgo fue... Bueno, el primer hallazgo principalmente es: los estudiantes nos comentan que las clases de matemáticas son normales y aburridas, específicamente con un docente de colegio quien dicta aquella asignatura en lo que ellos nos explican la normalidad de las clases, en el sentido de que el docente llega al salón y se para al frente de todos los estudiantes a explicarles de una manera brusca, tratando mal a los estudiantes durante el tiempo de clase, enfatizando que siempre se hace caso a lo que el profesor dice y no se puede opinar de forma diferente a lo que piensa el profesor. Esto principalmente nuestra interpretación fue que los estudiantes ven las clases de matemáticas y la asignatura de matemáticas como una clase en la cual el docente es el único conocedor del conocimiento, es el único, la única autoridad en el salón. Entonces, si el docente dice un conocimiento, no se le dice que no está mal. Esto principalmente se puede validar con Julián de Zuviría en su libro Modelos Pedagógicos. Él explica que hay tres tipos de modelos pedagógicos: heteroestructurantes, los cuales enfatizan en el docente como rol principal en el salón; los autoestructurantes, los que enfatizan en el estudiante como principal, sacando un poco del conocimiento, de la creación del conocimiento al profesor, dejándolo en segunda participación en la creación del conocimiento; y los interestructurantes, que son una unión en la cual fomenta el hallazgo del conocimiento y la creación del conocimiento tanto por parte del docente como por parte del estudiante. No se le agrega o se le quita valor a estos dos personajes. Principalmente nosotros vamos a hablar de de la pedagogía que se encuentra en los modelos heteroestructurantes, que es la pedagogía tradicional. Como bien ya lo han dicho nuestros otros compañeros, la pedagogía tradicional es una pedagogía donde el docente es el único conocedor del conocimiento, es el único ser del conocimiento, como ellos lo expresan. Claramente, Julián de Zuviría también lo expresa así. Otra cosa es que enfatiza en las actitudes de autoridad, autoritarismo, instrucción y la enseñanza. O sea, ¿a qué me refiero? A que utilizan estos tres elementos de la enseñanza, autoridad y instrucción como medio para que los estudiantes aprendan y hagan y fomenten su conocimiento. Claramente, en esta pedagogía tradicional, el estudiante es un partidario de la creación y la instrucción de su conocimiento sin opinar al respecto, sino que el único que puede formar ese conocimiento que el estudiante puede crear es el docente. O sea, como bien lo dijeron los niños, estaba bien, solo que no saben cuál es la pedagogía que utilizan. Sí tienen una idea de que el estudiante, que el profesor es el creador de su conocimiento, es el que los guía en su creación de conocimiento y así puedan ellos salir a la sociedad. Hay un problema en esto y en esta pedagogía, y es que la pedagogía tradicional crea a personas trabajadoras y obreras. A lo que me refiero de que no enfatizan en la crítica, no enfatizan en la construcción crítica de su conocimiento. Por esa razón es que la pedagogía tradicional, en el libro de modelos pedagógicos de Julián de Zuviría, hace una crítica muy exhaustiva con la pedagogía tradicional. Por eso existen las pedagogías de los modelos autoestructurantes, que es donde enfatizan en el estudiante, ya que esta pedagogía tradicional deja a un lado al estudiante como creador de su conocimiento y solo es un medio por el cual le sirve a la sociedad para salir a trabajar y ser alguien en la sociedad. Ser alguien en la sociedad
va más a la idea de trabajar en una sociedad. ¿Listo? Entonces podemos concluir que el hallazgo es que en las clases de matemáticas, el docente que los estudiantes comentan utiliza una pedagogía tradicional, la cual están inconformes los estudiantes porque nos comentan que es aburrida y pues no la comprenden muy bien, porque cuando les generamos una duda, una pregunta, en donde les dijimos sobre qué era para ellos las matemáticas y cómo veían las matemáticas, nos contestaron claramente de que no les gustaban y no las entendían. Como segundo hallazgo, pues digamos que a la... Bueno, nuestro siguiente hallazgo es: los estudiantes comentan que ven la asignatura de religión una vez a la semana, donde las clases comienzan con una oración que hacen todos los estudiantes del salón y viendo temas de la Biblia. Bueno, aquí pues claramente pues nos dimos de cuenta que les dan la enseñanza de una religión en la cual hay como una contraparte en esto, ya que pues la ley 133 nos dice que pues desde una constitución que se hizo no se puede ya dar clases de una religión específica. ¿Por qué? Porque ya en esa constitución y en esta ley ya no se puede hacer ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque ya cada persona tiene su libertad de culto. Entonces, si tú como docente le estás instruyendo algún tipo de religión a los estudiantes, pues claramente solamente le estás instruyendo esa religión, que pueda que ni siquiera ese estudiante o ese niño la predique. Entonces pues es algo que iría en contra de sus derechos, ya que eso es un derecho que ellos tienen de su libertad como culto. Pues también base a esto, se puede decir que la educación pues de parte de la escuela, ellos deben pues mejorar como es la parte de los derechos de ellos, de los estudiantes. ¿Por qué? Porque si ellos no quieren profesar ese tipo de religión, la escuela no tiene por qué hacerles la obligación de ellos tener que profesar esa religión. ¿Por qué? Porque si el niño no quiere profetizar eso, ¿por qué tiene que un docente estar instruyendo que debe sí o sí hacer eso si está en contra de su costumbre o derecho por parte de su también descendencia de familia? Bueno, el siguiente hallazgo nos habla que los estudiantes comentan que los temas de sexualidad no los debe enseñar la institución, porque para eso están los padres. Esto principalmente, nuestra interpretación fue que los estudiantes piensan que sus temas de sexualidad y los temas en los que abarcan varios temas relacionados con su vida personal y con su intimidad no deben ser comunicados en zonas o en lugares tan públicos como es un salón de clases y en el colegio. Claramente, ¿por qué? Porque piensan que los padres, como vienen toda su vida desde que nacieron estando con ellos, son los únicos que pueden enseñarles estos temas, porque son los que los conocen. Entonces, ellos lo que nosotros interpretamos es que ellos se sienten incómodos al momento, y lo pudimos ver con varios estudiantes que les hablábamos sobre este libro, que es el que el colegio les dio para ver el tema de sexualidad. Les incomoda bastante, y más por la burla que le hacen un grupo cierto de estudiantes a los temas íntimos. Por eso es que los estudiantes no prefieren que los padres de familia y en su círculo familiar sea el que los instruya para estos temas de sexualidad, y no en lugares públicos como lo es el colegio. Y bueno, también para complementar lo que es mi compañero, pues lo que pasa es que también la escuela, digamos que no les ha dado como una razón del por qué se les está dando este tipo de clases a ellos. Entonces ellos dicen: ¿para qué me están dando eso si eso me lo puede dar mi familia? ¿Por qué? Porque no conocen la Constitución y derechos que les da como tal la Constitución, para que ellos entiendan y sepan el por qué es importante. ¿Por qué? Cuando crearon la resolución para los derechos preventivos en caso de sexualidad y reproductivos, se hicieron. ¿Por qué? Porque ya venía de un paso atrás de que por falta de conocimiento los niños
de no saber sobre este tema, estaban ya teniendo muchos casos sobre embarazos a temprana edad. Entonces, pues, si los niños no estaban sabiendo por qué de todo lo que estaba pasando, entonces, pues, por eso crearon esa resolución. ¿Qué pasa? La escuela no les está dejando claro el por qué les están dando este tipo de clases y los niños solamente lo están viendo como para que me dan esto si mi mamá o mi familia me lo pueden dar. ¿Para qué me lo van a dar en la escuela si más aparte me van a tomar como burla el tratar de estos temas? Entonces para ellos es como un tema que no les gusta y no les parece pertinente pues tocarlos en la institución. Para eso podemos concluir de que en la resolución 3353 de 1993, que es la que nos habla sobre los temas de sexualidad que son pertinentes y son obligatorios en una institución educativa, y más en los grados en los que los niños comienzan a tener edades en los que comienzan a desarrollar su cuerpo, a desarrollarse sexualmente y físicamente. Ellos principalmente, nuestra conclusión es que debería como lo dice mi compañera, debería la escuela o el colegio o la institución, en este caso, instruir a los estudiantes, no solo explicándoles o diciéndoles qué es la sexualidad, sino también diciéndoles por qué es que el colegio habla sobre esos temas, por qué es que el colegio quiere o decide hablar de estos temas tan personales y privados como es la sexualidad. Podríamos pensar que el colegio no ha informado adecuadamente al alumnado y a los padres de familia que ese no es un tema de preferencia del colegio, sino que hace parte de la ley educativa, de diferentes legislaciones al respecto, en la medida en que eso no es un asunto de capricho, sino que es un área de conocimiento y de formación, pero ni el colegio lo explica bien, y además un poco el ambiente tradicional de la región hace que ese sea un tema, digamos, que sea objeto de tomadura de pelo, o un asunto de burla, o un asunto que sea, llamémoslo, malicioso, en vez de ser un tema serio de abordaje académico. Claramente, ¿por qué? Porque ahí podemos ver la pedagogía que es más representativa en esa institución. ¿Cuál es? La tradicional, la que les acabé de hablar. Claramente, ¿por qué? Porque los estudiantes no les explican por qué es o por qué hablan de aquello tema. ¿Por qué? Porque solo les, valga la redundancia, solo les tiran la información, les tiran libros, los saturan de conocimiento que en sí no es conceptual y solo es una repetición y una memorización de temas los cuales no entienden los niños. Por eso es que ocurren estos problemas y hay problema. Como último hallazgo, pues se evidenció también igual que nuestros. Como aprendizaje en conclusión ya de nuestros hallazgos e interpretaciones, tenemos de que pues, la escuela claramente tiene que pensar un poco más en cada cosa que están haciendo implementación en los estudiantes, en cómo eso está impactando en ellos, tanto en sus derechos, también sus deberes, también en las metodologías pedagógicas que están utilizando por parte de los docentes, porque pues tenemos dos contrapartes de algo que quería mencionar, y es que ese docente, el cual es muy tradicional, los estudiantes de una vez dicen que no le aprenden, no lo entienden, pero hay una docente que es egresada de aquí en la Universidad Distrital, en la cual da para 10º y 11 las clases de matemáticas, y cuando los estudiantes hablan de ella, hablan súper bien, y ella ha sido una de las pilares para que una chica de la cual estuvimos hablando quiera estudiar matemáticas. Entonces, gracias a esa metodología y esas pedagogías que se ven de diferencia entre la tradicional a una que sea más didáctica, por decirlo así, pues se ve cómo refleja en los estudiantes y cómo recae esto en ellos, también para el reflejo hacia las matemáticas o con cualquier tipo de materia. Entonces, pues como aprendizaje de conclusión también se tiene que, tanto como la institución, debe tener como en claro también cada cosa que le den a los niños como aprendizaje y también como su forma de instrucción para
salir al colegio, para ya sea cómo instruirlos también por una falta de ellos de instrucción hacia qué quieran estudiar, dónde pueden estudiar, cómo entrar a una universidad, cómo no ser solamente un SENA o ser algo tan rápido de conseguir la plata, sino cómo instruirse también desde una universidad y no lo vean a la universidad como algo que no pueden obtener, ya sea por recursos tanto económicos o como algo de largo tiempo. También se puede ver como el hecho de también pues cómo tanto docentes se están haciendo reflejar hacia los estudiantes y cómo los estudiantes también se reflejan entre ellos mismos. Entonces, cómo esa relación entre docentes a estudiantes, estudiantes a docentes y entre estudiantes instruyen para que sea una buena imagen hacia la institución o como tal entre sus estudiantes a su vida ya como seres humanos de adultos. Para concluir ya, puedo agregar una cosa a la que mi compañera estaba hablando, que es que esta contraparte que tenemos, estas dos posturas de una pedagogía, de unas pedagogías diferentes y muy contrastadas a la del docente tradicional y a la egresada de esta universidad, podemos ver que la institución le falta más una conceptualización de lo que se debe hacer y lo que se debe realizar en una escuela hoy en día. Claramente, estuvimos en una zona rural, en la cual, pues, los recursos no son iguales que una ciudad en zona urbana. Para finalizar, el grupo de Elena, Daniel, Sánchez y